Bienvenidos nuevamente a Me Presente en esta semana. Pues te damos la bienvenida a tu programa, Ame Presente, Voz en el Desierto, fortaleciendo familias. Y pues estamos con un invitado, wow, Pastor Salvatierra. Pues muchas gracias por invitarnos aquí a este espacio tuyo, ¿verdad? Armando Salvatierra, pues actualmente estoy pastoreando familias bajo construcción. Ese es el templo, ¿no? Que estamos, movimiento que estamos ahorita pastoreando. Ok, bienvenido, Pastor. Gracias. Y pues le damos un saludo al Pastor Presidente José Morales y a todos los de Alianza Ministerial Evangélica, ¿verdad? Y pues vamos a tratar un tema muy importante. Como cada semana estamos en una serie, Retos en medio de crisis, ¿verdad? La semana pasada vimos esa parte espiritual, ¿verdad? Que hay retos también en esa área, hay mucho desánimo, mucho de la iglesia, ¿verdad? Y queremos nosotros ser un par de aguas y bendecir cada tema y poderte compartir y edificando. Pero ¿qué son los retos en medio de crisis? Pues estamos viviendo la pandemia. Así es. ¿A quién no nos ha afectado la pandemia, verdad? Y esos son, aparte de los retos que tenemos, otras cosas, ¿verdad? De andar atrás del pago de la luz, sí, de todo eso. El monstruo que nos persigue, ¿no? Sí, así es. Pero no nomás eso, sino el social, político, y lo que queremos comentar ahorita. Claro. Económico, familiar, pastoral, generacional y cultural. Y yo creo que ahí nos vamos a basar, Pastor. Y quiero presentarme porque siempre se me olvida presentarme. Mi nombre es Pastor Alfredo Palacios, Centro Familiar Renuevo, y pues ahí estamos también trabajando, sirviéndole a Dios. Ok, entonces, pues esas partes tan importantes, tanto la cultural como la política, ¿verdad? Que a veces, híjole, es difícil tratar de hablar de esos temas políticos, sí, pero son importantes, porque ha habido cambios. Claro, algo importante que yo creo que como pastores necesitamos comprender es de que esto que nos está afectando ahorita en la actualidad con respecto a la cultura tiene un origen, ¿sí? Pero me gustaría, antes de explicar un poquito el problema que vamos y que estamos enfrentando culturalmente como en ningún otro siglo anteriormente, quiero explicar por qué esto sí es relevante, por qué esto es importante. Sí, que aunque nosotros como pastores sabemos que debemos de tener una postura apartidista, ¿sí? O sea, es decir, no nos casamos con ningún partido político, ¿sí? Tenemos a un solo rey al cual le servimos, y ese es Jesucristo, ¿sí? Él es el soberano de todos los reyes de la tierra, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y entonces, partiendo de esa postura, si Él es el rey y nosotros sus súbditos, nosotros como pastores sí somos responsables y sí llevamos una carga moral de parte de Dios por lo que estamos comunicando ahora sí que en nuestras congregaciones. Es importante, si bien, hacer una diferencia en el sentido de que nosotros, repito otra vez, no predicamos ningún partido, somos apartidistas, sin embargo, sí somos responsables por nosotros comunicar las verdades de Dios para que las personas que asisten a nuestra congregación, ¿sí?, puedan tener una dirección. La chamba de un pastor, una de ellas es llevar a la congregación a pastos verdes. La otra chamba es proteger a las ovejas del error. Eso es bien importante, ¿sí? Entonces, para poder proteger a las ovejas del error, sobre todo en estos tiempos, sí tenemos nosotros que saber hacia dónde va esta cultura y cómo llegamos aquí. ¿Dónde estamos ahorita? Por ejemplo, si bien es notorio ya que estamos nosotros ahorita enfrentando, ahora sí que en un empuje de la ideología que le llamamos nosotros la ideología, por ejemplo, LGBTI, ¿verdad? Pero que esa ideología LGBTI tiene sus raíces, no llegó aquí de la noche a la mañana, ¿sale? Y es bien importante que nosotros nos podamos involucrar, porque nos guste o no, yo quiero comunicar nada más lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Canadá, ¿sí?
¿Qué está pasando en Canadá? Por ejemplo, en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau, que es él está ahorita empujando, junto con un partido, obviamente de ultraizquierda, está empujando para en el himno nacional quitar elementos patriarcales. Y ahorita quiero explicar rápidamente qué es eso. ¿Sí? También están empujando, dentro también, ahí en Canadá, por ejemplo, hay una mujer que es miembro y participa en la ONU, y está ahorita declarando, por ejemplo, patriarcal el jueguito de Mario Bros. Hazme el favor. Porque usted ve el jueguito de Mario Bros. Y el jueguito de Mario Bros. La princesa sale 14 veces y es secuestrada 13 veces. Por lo tanto, tiene un elemento patriarcal. Y por lo tanto, entonces eso hay que eliminarlo de los juegos también. En España, por ejemplo, ya hay comisionados estatales del gobierno, ministros que sirven al Estado y están yendo sobre todo al área de preescolar para poder vigilar que aspectos inclusivos dentro de lo que es lo lingüístico se lleven a cabo, ¿sí? Entonces, esto sí nos afecta. Y esto es responsabilidad de nosotros, como pastores, comunicarlo a la congregación. Es bien importante que nos involucremos ya. Entonces, están enviando ministros para que también los niños empiecen en lugar de jugar con una pistolita, con un carrito, ¿sí? Con un monito, mejor jueguen con muñequitas. Niños varones, ¿sí? Entonces, en Suecia, por ejemplo, están sacando una ley, bueno, de hecho ya hay una ley, donde están obligando o están a punto de obligar a los varones a que puedan pasar al baño para orinar de forma sentada, ¿sí? Como lo hace una mujer. Entonces, esto poco a poco está envolviendo toda la sociedad. ¿Cómo llegamos aquí? Ahora, si nosotros no nos queremos involucrar, le guste o no nos guste, nos vamos a tener que involucrar. O nos va a tocar, cuando enfrentemos esto que esté más contextualizado todavía, nos va a tocar la opción de callarnos y decir no pasa nada. Y jugar un papel políticamente correcto es tratar de jugar políticamente correcto, no decir nada para no ofender a nadie. Esa no es la chamba de un pastor, ¿sí? La chamba de un pastor es establecer el reino de Jesucristo a través de la Escritura como la única norma de fe y conducta. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo amenazado ahorita? El fundamento de toda la sociedad, y eso quiero comunicarte. ¿Qué piensas de esto? Wow, pues mira, definitivamente tenemos que abrir los ojos en todo sentido, ¿no? La semana pasada estamos con lo espiritual, que es tan importante, ¿verdad? Sí. Que nos dirige a un entendimiento y a una discernición, ¿verdad? Para lo que nosotros estamos enseñando. Así es. Pero también estamos viendo que es tan importante este asunto. Claro. Porque tarde o temprano, como tú dices, va a ser una crisis sobre crisis. Claro. Entonces tenemos que despertar. Pero sabiduría y prudencia. Claro. ¿Verdad? Más que nada, como hombres de fe. Claro. Debemos nosotros de tener cuidado. Claro. ¿Verdad? Y cómo transportar ese consejo, esa palabra de Dios. Claro. Para que lo entiendan bien las personas. Y yo creo que sí nos está afectando. Y nos va a seguir afectando cada vez más. Sí. ¿Verdad? Entonces, pero necesitamos que nosotros buscar que Dios nos guíe verdaderamente, que Dios nos guíe. Efectivamente, ¿no? Y la forma en que Dios nos guía es a través de la Escritura, ¿sí? Entonces, la Escritura dice es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. O sea, tenemos toda la revelación completa en la Escritura y la Escritura es suficiente. Entonces, algo bien importante que necesitamos nosotros comprender, amados pastores, ministerios, es que cuando hablamos de dónde estamos aquí, cómo es que este concepto progresista, de dónde viene, ¿sí? Necesitamos comprender que así como nosotros tenemos nuestra Biblia, donde viene un Génesis, y donde en Génesis encontramos nosotros que Dios estableció varón y hembra, los creó, ¿verdad? Estableció la familia. Estableció no solamente la familia, sino que estableció el rol para la familia. Estableció Dios los lineamientos, el orden familiar. Bueno, los progresistas, ¿ok?
o a qué se refieren o qué es lo que tienen ellos. Ellos lo que tienen es su propio génesis, ¿sí? ¿Cuál es su propio génesis? ¿De dónde sacaron todas estas ideas? ¿Cómo es que de pronto estamos bombardeados con que incluyendo el sistema educativo a nivel nacional y en Latinoamérica de pronto quiere incluir una educación donde se disuada lo que viene siendo la familia? Bueno, ok, esto es bien importante de comprenderlo porque desde la cosmovisión de ellos, lo que viene siendo la familia surgió como producto de la propiedad privada. Esto es muy importante de comprenderlo. Nosotros cristianos sabemos que la familia, ¿quién la instituyó? Dios, en la Escritura. ¿Quién le dio el marco jurídico? Fueron los romanos, en el primer siglo, ¿no? Ya posteriormente, ¿no? Pero quien instituyó la familia como tal es nuestro Yahweh, ¿verdad? Nuestro Dios Todopoderoso. Pero ellos tienen su propio génesis. O sea, es decir, ellos tienen, su génesis ahora sí que se llama determinismo histórico. Entonces no estamos luchando aquí contra una idea, así sencilla. Estamos luchando contra toda una doctrina. Entonces estamos ahorita luchando contra una religión política. Comprendamos, cuando nosotros veamos a un actor político o a un activista político que empieza a tratar de sacar y proponer leyes para redefinir el matrimonio, para poder modificar ahora sí que, y redefinir y quitarnos y amenazarnos con quitar la patria potestad, no tiene nada que ver con política. Eso es lo que nosotros como pastores o como pueblo de Dios tenemos que comprender. No tiene nada que ver con política. ¿En qué tiene que ver? Ellos tienen que ver con su doctrina. Nuestra doctrina se contraposiciona directamente contra su doctrina. Y la doctrina de ellos es que el desarrollo de la historia, hay una dialéctica ahí. Se fue llevando a cabo a consecuencia de la diferencia de clases. ¿Sale? O sea, como se fue siempre dentro del panorama político, no hay un orden como nosotros. Por ejemplo, nosotros encontramos en la Escritura que Dios estableció un orden perfecto, ¿verdad? Estableció al hombre como cabeza del hogar y nos gozamos, aunque sudamos y vamos a trabajar, ¿verdad? Y el orden de la mujer, ¿cuál es? El orden de la mujer, de acuerdo a la Escritura, es criar hijos. Y es un orden en el cual la mujer se puede desenvolver y estar completamente plena porque es un orden establecido por Dios. La mujer no es menos que el hombre no es más que la mujer. Sin embargo, son los dos humanos, pero están contentos con el orden porque Dios lo estableció. Pero fíjate, hay muchos pensamientos. Sí. Y lo ven ese orden como agresivo, como menosprecio, claro, como humillante. Sí. Pero en cada orden es un propósito. Claro. Y lamentablemente mucha gente se pierde en el sentido de que hay daño y cómo vivimos. Y estas emociones por eso están así. Claro. Por eso hay estas afectaciones. Claro. Emocional, físico, pero no es eso. Claro. Es lo que pasa es de que cada uno hacemos una perspectiva diferente y empezamos a hacer cambios. Claro. Y socialmente y generacionalmente van a ser afectados. Claro. O sea, yo entiendo, claro, entiendo de que ha habido abuso de muchos hombres, claro, pero también de muchas mujeres. Claro, ahorita quiero entender, sí, quiero claro, que se entienda muy bien esto. Porque desgraciadamente hay tantas cosas buenas como tantas cosas malas, pero llegamos a un punto donde ahora se está haciendo unas leyes que están afectando. Claro. Pero hay una cosa bíblica, ajá, que dice la palabra de Dios que esto vendrá. Sí. ¿Verdad? Sí, algo importante es que recordemos que ahorita, como tú dices, Alfredo, esto no ha venido de la noche a la mañana. Esto nació en Karl Marx y el Manifiesto Comunista, ¿sí? Nació por allá. Y luego vino una primera ola. La mujer era muy marginada, ¿verdad? Muy explotada, no tenía derecho a la propiedad, ¿sí? De hecho, llegó a un punto donde casi era un instrumento del hombre, ¿sale? Entonces, la primera ola feminista que hubo fue una ola favorable porque tenía la convicción, claro, o el objetivo de poder
luchar por los derechos de la mujer, para que votara y pudiera ser heredera en cuanto a propiedad. La primera ola feminista. Pero la segunda ola feminista, que es la que ha producido todos estos cambios, está basada en un marxismo. ¿Sí? Es una ola donde ya hay un, ¿cómo se llama? Hay una jerarquía a derribar. Okay. ¿Cuál jerarquía? La jerarquía es, por ejemplo, una de las que más estorba, que fue producto desde la cosmovisión de ellos, es producto de la propiedad privada, del capitalismo, ¿sí? Que es la familia. La familia, como la conocemos hoy, donde el hombre es el patriarcado y la mujer es la mujer explotada. Y eso es algo que ellos tienen que derribar. Entonces, aquí estamos hablando, amados, no estamos hablando de una idea así nomás sencilla, no, estamos hablando de todo un sistema donde a veces incluso catedráticos de la universidad van a estar esperando a tus hijos para arrancarles a Jesucristo, ¿sí? De su mente, de su corazón, de sus enseñanzas, ¿sí? Ahora, viéndolo desde el punto de vista intelectual, ¿sí? Sabemos que aquel que ha nacido de nuevo, ¿qué dice Jesús? Nadie los arrebata de mi mano, ¿verdad? Nadie puede arrebatar de la mano del Padre aquel que ha nacido de nuevo. Eso lo sabemos nosotros teológicamente, ¿verdad? Sí, sí. Pero desde el punto de vista intelectual, sí, vemos nosotros vemos ahorita que los maestros, ahorita en las universidades de Estados Unidos, por ejemplo, desde 1935 a la fecha, han logrado, ahora sí que adoctrinar sistemáticamente y paso a paso a las masas. Y han sacado la oración de las escuelas. Oh, sí. Fíjate bien, eso es una consecuencia de lo que tú estás hablando. Y eso es una realidad. ¿Y qué no más va a pasar más adelante? O sea, ¿qué cosas no vamos a ver si esto estamos ahorita ya viviendo? Pero hay una realidad. O sea, yo quiero ver las realidades también bíblicas, donde dice la palabra de Dios que esos tiempos van a venir y que definitivamente son los últimos tiempos, ¿verdad? Porque la maldad se va a multiplicar, ¿verdad? Y desgraciadamente, y es lo que siempre hablo, que debemos de abrir los ojos, como el programa pasado, hay que abrir los ojos y hay que ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque estamos muy ocupados, perdón, pero todo está eso pasando porque lo hemos permitido, ¿sí o no? Sí. Dime, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí. Allí en esa palabra que tú estás mencionando, Alfredo, es muy importante. Tú dijiste, lo hemos permitido. Yo creo que si algo tenemos que hacer es regresar a las bases bíblicas. ¿Sí? Okay, ¿qué dijo Jesús en Mateo capítulo 28? Él dice, id y hacer discípulos a las naciones. En ninguna parte de la Escritura dice, vayan y hagan oyentes. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, cuando dice Jesús, vayan y hagan discípulos, está diciendo, si resumimos ese versículo en una sola palabra, diríamos el qué hacer. O sea, Jesús nos está diciendo, iglesia, ok, Él está hablando con sus discípulos y les dice, hey, Pedro, venga para acá, Juan, venga para acá. Esto es lo que yo, Jesucristo, quiero que hagan. Mandato. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Sí. O sea, es qué hacer. Y no solamente qué hacer. En el versículo 20 les dice cómo hacerlo. ¿Sí? Es bien importante que no perdamos de vista esto, porque en el versículo 20 Jesús les dice, les dice 19, dice, y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahí está el cómo. O sea, en otras palabras, tenemos que regresar a la escuelita. ¿Sí? Entonces, el discipulado no es un evento de iglesia, es toda una vida del cristiano. ¿Sí? Ahora, porque es en el discipulado donde podemos aprovechar para nosotros poder comunicar el Evangelio de Jesucristo, la Biblia como la única norma de fe y conducta, y que pueda desde de los párvulos, adolescentes, jóvenes, puedan absorber la doctrina para que cuando vayan y enfrenten ahora sí que a un catedrático con unas posturas completamente ideológicas, marxistas, ¿sí? Entonces, con esas posturas puedan ellos aprender a distinguir la verdad del error. Es bien importante. Pero fíjate, híjole, es tan tremendo esto. En Romanos 12:2 dice, no conforméis a este siglo, sino sea transformado
tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Claro. Tú decías, discipulado. Sí. Eso nos va a abrir los ojos. Claro. Esa es una manera de solucionar lo que hemos estado dejando y descuidando. Sí. Porque este es un descuido, perdón que lo diga esta palabra, es un descuido que hemos nosotros dejado las cosas a que surjan. Claro. Y no hemos hecho algo al respecto. Claro. Porque al fin de cuentas, quien va a ser perjudicado va a ser papá, mamá y generaciones. Sí. Sí. Eso es el centro, ¿verdad? Que va a ser afectado. Realmente, recordemos que para la postura neomarxista, la familia es la que hay que derribar porque la familia es producto de la propiedad privada, desde la cosmovisión de ellos. ¿Sí? Entonces, la familia no fue producto de Dios, como nosotros sabemos que es producto de Dios. No, desde la cosmovisión de ellos, la familia es producto de la propiedad privada. Y el neomarxismo, por eso se le llaman progres. Porque así como, por ejemplo, nosotros un cristiano, ¿no? Nosotros los cristianos, ¿cómo es nuestra fe ahorita? Tenemos que poner la fe en 2000 años atrás, en la cruz, ¿verdad? Pero mirando hacia adelante en el establecimiento de ese evangelio basado en la cruz. ¿Sí? Ahora, el progresista, de acuerdo a las teorías de Frederick Engels y Karl Marx, ellos decían que había matrimonios por grupos en la etapa primitiva. No fue Dios el que lo creó, no. Entonces, dentro de ese matrimonio por grupos, se valía el sexo entre papá e hijo, hijo y papá, entre hija e hijo, ¿sí? O sea, era una mezcolanza terrible, ¿sí? Incesto. Y ese paraíso es lo que ellos miran hacia atrás como el ideal y lo quieren establecer enfrente. Pero son de unos pocos. Y nosotros somos muchos. Como pocos quieren cambiar a mucho. Sí, el detalle está en que ahorita, como decimos, volvemos a lo mismo. Nosotros decíamos, ¿cuál es la solución para contrarrestar esto? Obviamente es el Evangelio de Jesucristo, pero aterrizado a lo que viene siendo el discipulado. Ahora, porque ellos sí están discipulando a su gente. Mientras que nosotros como pastores probablemente hemos caído en algunas formas, probablemente en lo más cómodo. A lo mejor yo caigo en lo más cómodo. No, necesitamos entender, pedirle a Dios sabiduría. Y decirle, Señor, esto necesitamos empezar a hacer células en casas a lo mejor. O sea, que el padre tenga su célula con sus hijos, con su familia, y pueda adoctrinar un poquito en estos temas. Sí, pero para eso necesitan que crear tiempos, ¿verdad? De convivencia. Ese es el gran problema. Y tenemos que dejar a un lado todo lo que nos distrae. Siempre lo he dicho, tenemos un ministerio, ¿verdad? Tiempo de familia. Pero es tan importante esa parte, ¿no? Sí. Y yo creo, se nos está terminando el tiempo. ¿Cuánto nos queda? Mi hermano, queda como 5 minutos más o menos. 5 minutos. Vamos a aprovecharlos al máximo. Sí, sí, mi hermano. Da tu reflexión directo y el consejo, mi hermano. Bueno, pues básicamente esto no va a minimizar, ¿sí? Esto va a aumentar, ¿sale? Es muy importante que nosotros sepamos, nos guste o no nos guste, nosotros tenemos que involucrarnos, ¿sale? Ahora, ¿cuál sería la solución? Obviamente sabemos nosotros que el antídoto contra esta ideología, contra esta doctrina, se llama el establecimiento del reino de Jesucristo por medio de la obra de Cristo, que es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Lo tenemos que hacer pagando el precio al estilo Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, la gran comisión. Jesucristo le dice a sus discípulos, hey muchachos, yo quiero que ustedes hagan esto. Si usted es iglesia, usted tiene que hacer esto. Eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Tenemos que regresar a ese sistema. Tenemos que regresar a discipular al costo que sea en el nombre de Jesús. Es muy importante que nosotros podamos comprender que Dios mismo es el que establece el sistema y algo importante es que no falla. Amén. ¿Sí? No falla. Dios no falla. Amén. Dios tiene. Así es. Gracias, pastor.
Gracias por aceptar aquí, esta corazón. invitación, verdaderamente. Gracias. Y pues quiero dejarte esto en tu corazón. La verdad, fíjate bien, la verdad, nadie te podrá engañar si conoces tú la verdad. Así es. Porque dice la palabra de Dios, conocerá la verdad y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Libres. Excelente. Entonces, en victoria, mis hermanos, Dios te bendiga. Esto es AME Presente, voz en el desierto, fortaleciendo familias. Bendiciones. Dios les bendiga a Nos vemos todos. la próxima semana.